¿Qué hubiera pasado si Pelé y Maradona fueran peruanos? En octubre del año 1940. Nacería Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. En un pueblo de la ciudad de Loreto, Perú. A la edad de 8 años, ya jugaba al fútbol con sus amigos del pueblo, destrozaba arcos, y hacía todo tipo de genialidades. Unos años más tarde se mudaría a Lima para intentar probar suerte en el fútbol profesional. Y lo haría en el Club Alianza Lima, donde que en el año 1956, finalmente debutaría donde demostraría su talento para el fútbol. La gente se sorprendía por las enormes jugadas que se inventaba, y en esos días el director técnico de la selección peruana, que en esos años era el húngaro Georgior, se interesaría por Pelé en la selección peruana, para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial de Suecia 1958. Donde se disputaría ante Brasil y Venezuela, pero esta última se retiraría debido a conflictos políticos que pasaba en el país. Lo pondría de titular ante el partido ante Brasil en Lima, donde haría muchas jugadas que ganaba al juego brasileño, donde finalmente la selección peruana ganaría 2-1, con gol de Pelé incluido. Aquel encuentro, Pelé sería recibido muy bien por los hinchas tras finalizar el partido. La cosa vendría para el partido de vuelta en Río de Janeiro, donde se empataría 1-1. Pero sería suficiente para que la selección peruana clasifique al Mundial, así Perú se clasificaría a su primer Mundial de manera directa, ya que debemos recordar que en el Mundial de 1930, Perú fue invitado a jugar aquel torneo. También aclaremos que el país estaría de fiesta, y se hubieran preguntado de que esta hubiera sido una gran generación con Alberto el Totó Terry, Juan Joya y tal vez el mejor de todos, como era Valeriano López. Ya en el Mundial, Perú sería agrupado junto con Austria, la Unión Soviética e Inglaterra. Pelé por sus buenos partidos sería titular en los partidos, y terminarían ganando a los soviéticos y a los austríacos, mientras que empatarían a Inglaterra, y es como así Perú y la Unión Soviética clasificarían a la siguiente ronda. Ya en los cuartos de final, Perú se enfrentarían ante la selección de Gales, Georgior dudaba si debería de ponerlo de titular, para que al final decidiera meterlo, en el partido Pelé hubiera metido el único gol que metería a la selección peruana en las semifinales. En las semifinales los incas se enfrentarían a Francia, que en mi opinión partido sería de los mejores del mundial. Partido Perú ganaría por 3-2, con doblete de Pelé y un gol de Juan Seminario, y los franceses anotarían con doblete de Just Fontaine, que clasificaría a Perú a la final del mundial. Hablando de la final, el país estaría de fiesta ya que los hinchas nunca pensarían que la selección hubiera llegado muy lejos en una copa. Estaría muy feliz de llevar a la selección peruana a una final del mundo. En el partido los incas se enfrentarían a la local Suecia, que venía de eliminar a Alemania en la otra semifinal. En este partido pondría a Pelé nuevamente de titular, que haría que anotara y haría que Perú gane a Suecia por un 3-2, con doblete de Pelé. Así es como Perú sería campeón del mundo. El Perú sería un logro nacional y el presidente de aquel entonces era Manuel Carlos Ugarteche. Felicitaría a los jugadores por dar alegría al pueblo peruano y dar un logro importante en el país. Pelé aquí empezaría una fama en el país. Mientras tanto se preparaba para lo que sería el Campeonato Sudamericano del año 1959, realizada en Argentina. Aquí Pelé hubiera demostrado el talento peruano a toda Sudamérica. Perú ganaría a Brasil por 3-1. Se ganaría 5-3 a Uruguay. Se empataría a Argentina por 2-2. Se ganaría a Chile por 2-1. Se ganaría por 2-0 a Bolivia. Mientras que se empataría a 1 a Paraguay. Viendo los resultados, Perú ganaría el Sudamericano de 1959 con 11 puntos, solo por un más que Argentina. Así Perú sumaría su segunda estrella de América. Mientras tanto otros países como Argentina o Uruguay, pedían a Pelé para nacionalizarse y que jugaran por su selección y su liga. Pero se negaría ya que Perú fue el país donde nació y quiere ser el ídolo para su país. También en octubre de 1960, nacería Diego Armando Maradona en la ciudad de Lima. Aquí resumiré cruzado la infancia, niñez y adolescencia de Maradona, con la carrera de Pelé. Renunciaría a la selección peruana en 1961 debido a su reducción de sueldo. Marcos Calderón sería el reemplazo como DT de Perú. Hablando de 1961, Perú no jugaría eliminatorias ya que, al salir campeón en 1958, clasificaría automáticamente al Mundial de 1962, realizada en el país vecino, a mi enemigo, villano, rival, y malvado, Chile. También en el Mundial Chile dejaría a Perú jugar como sede en Arica.
debido a que por la Guerra del Pacífico de 1880, los chilenos conquistaron aquella ciudad. Ya en el Mundial, Perú sería agrupado junto con Checoslovaquia, México y España. En el primer partido sería ante México donde los incas ganarían por 2-0, con gol de Pelé. En el segundo partido ante Checoslovaquia, los checos intentarían patear y lesionar a Pelé, que lamentablemente saldría lesionado en el segundo tiempo. El partido lamentablemente se hubiera perdido por 1-0. Ya en el último partido ante España sin Pelé, se hubiera empatado sin goles en un partido con pocas posibilidades. Aunque sería suficiente para pasar como segundo de grupo por diferencia de goles. Aquí cambiaría la historia del Mundial, ya que se hubiera cambiado los rivales en cuartos de final. Brasil se enfrentaría a Chile. Checoslovaquia con Inglaterra. Por último, Perú se enfrentaría a Hungría. En este partido, Perú hubiera ganado este partido por la mínima, pero eso sí, el partido hubiera sido muy luchado pero merecida la victoria. En las semifinales, el rival sería la Alemania Federal, que venía de eliminar a los soviéticos en cuartos. Aquí se hubiera acabado el sueño del bicampeonato, ya que se hubiera perdido este partido por 3-1. Todavía a la selección peruana le seguiría enfrentarse en el partido por el tercer puesto ante Checoslovaquia, que en las semifinales hubieran perdido ante Brasil, que en la final se enfrentarían a Alemania. En el partido de Perú, en mi opinión, Perú hubiera igual perdido por un ajustado 2-1. Y Perú se hubiera quedado en el cuarto lugar del torneo. Este mundial se lo hubiera llevado Brasil, liderado por Garrincha, que hubieran ganado a Alemania por 2-1. Al regresar a Lima, los jugadores hubieran sido bien recibidos tras finalizar entre los 4 mejores. Pelé se hubiera recuperado a tiempo para jugar el Campeonato Sudamericano de 1963, realizado esta vez en Bolivia, que a mi opinión hubiera quedado en el tercer lugar del torneo por detrás de Paraguay y Bolivia. Aquí debutarían estrellas peruanas, como Alberto Gallardo, Pedro Pablo Perico León, y el gran defensa Héctor Chumpitaz. En 1965, Perú jugaría las eliminatorias para Inglaterra 1966, ante las selecciones de Uruguay y Venezuela. En el primer partido se ganaría por 2-0 a Venezuela en Lima, con goles de Pelé y Gallardo, mientras que en el segundo se ganaría con una aplastante victoria de 6-3. Ahora la cosa vendría con los partidos ante Uruguay, que también ganaron sus partidos con Venezuela. Al tener a Pelé, en el primer partido se ganaría 1-0, pero los uruguayos intentaron patear Pelé, cosa que no lo lograrían y jugaría el partido de vuelta en Montevideo. Aquí se hubiera empatado 2-2, que sería suficiente para que Perú clasifique al Mundial de Inglaterra. Calderón hubiera hecho amistosos previos al Mundial sin contar a Pelé, para ver que Perú podría ganar partidos sin su presencia. En el Mundial Perú sería agrupado, con la local Inglaterra, Francia y México. En el primer partido se jugaría con Inglaterra, que a su vez sería el partido inaugural del Mundial. Este partido se empataría sin goles. Pelé hubieran tenido muchas posibilidades pero sería muy desaprovechados para los incas. En el segundo partido con Francia, la selección peruana ya se veía más preparada, que hubiera ganado el partido por 2-1 con goles de Perico León y 1 de Pelé. En el tercer partido con México, los peruanos ganarían con facilidad con un 3-0. Con doblete de Pelé y 1 de Alberto Gallardo. Así Perú clasificaría líder de grupo, mientras que Inglaterra clasificaría segundo, igualados con 5 puntos, pero Perú tendría mejor diferencia de gol. En los cuartos el rival sería Argentina. Este partido sería muy parejo, pero Perú ganaría 1-0 con gol de Pelé en los minutos finales, y así Perú volvería a semifinales. El rival sería Portugal, que contaba con su jugador estrella, Eusebio. Este partido los portugueses patearían y lesionarían a Pelé, que este partido Perú perdería por una goleada de 4-1. En el partido por el tercer lugar, sin Pelé se enfrentaría a la Unión Soviética, que aquí se hubiera ganado por la mínima diferencia y así Perú hubiera quedado esta vez en el tercer lugar. Aquí Inglaterra igual hubiera ganando la final, esta vez ante Portugal. En el año 1967 se celebrara el Campeonato Sudamericano de 1967 realizada en Uruguay. Pero la selección peruana renunciaría a participar por varios motivos. Hablando de Maradona, también demostraría su talento por allá en 1969 con tan solo 8 años y sería visto como una promesa del balompié nacional. En las eliminatorias rumbo a México 70, el DT sería el brasileño Didi. Ya es historia conocida, así que solo diré que la diferencia sería que se hubiera empatado a Bolivia por 2-2 en La Paz y se hubiera ganado a Argentina en Buenos Aires por 3-2. Clasificando la selección peruana al Mundial de México.
Aquí se conocería a otra estrella juvenil como lo era el nenen Teófilo Cubillas en el Mundial. El grupo sería ante Bulgaria, Marruecos y Alemania Federal. En el primer partido se hubiera ganado por 4-2, ante Marruecos igual por 3-0, y ante Alemania se perdería por 2-1, clasificando a cuartos como segundo de grupo. El gran cambio vendría aquí en el partido de cuartos, ya que Perú hubiera hecho un partidazo a Brasil, que aquí Perú hubiera ganado el partido por 3-2. Clasificando a semifinales, aquí el rival sería Uruguay. Este partido se hubiera ganado por 2-1, con gol de Pelé incluido y uno de Cubillas. Así Perú clasificaría a la final ante Italia. Este partido sería un poco parejo, pero en mi opinión los incas ganarían en un buen partido por 3-1. Y así Perú obtendría su segundo mundial. Aquí se hubiera cambiado la historia, ya que el trofeo Jules Rimet seguiría en pie esperando a una selección que lo levante para su tercera estrella. Aquí al regresar a Lima los peruanos llegarían con muchos aplausos con banda, y así celebrar el nuevo triunfo peruano. Aquí en mi teoría, Pelé hubiera conocido a un pequeño Maradona de 9 años, que tenía de ídolo al mismo Pelé. Aquí Pelé no hubiera acabado su carrera en la selección y hubiera jugado el Mundial de 1974. También recordemos que Pelé se negó a jugar aquel Mundial por a modo de protesta contra la dictadura en Brasil. Hablando del Mundial de Alemania. Didi hubiera renunciado a la selección peruana, y su reemplazo sería el uruguayo, Roberto Scarone. Hablando del Mundial de Alemania 1974, Perú clasificaría directo por ser el campeón defensor. Perú sería agrupado ante Escocia, Yugoslavia y Zaire. Se ganaría a Zaire, y se hubiera empatado a Yugoslavia y Escocia. Clasificando como segundo de grupo por detrás de Yugoslavia por mejor diferencia de gol. En la segunda fase se jugaría ante Brasil, Argentina y Holanda. En el primer partido ante Brasil se le hubiera sacado un empate a 1, en el segundo ante Argentina se ganaría por 2-1, y en el último ante la Holanda de Johan Cruyff se perdería por 2-1. Llevando a Perú otra vez al partido por el tercer lugar, ante Polonia. Aquí digo que Perú hubiera perdido este partido por la mínima, ya que Polonia tenía una de sus mejores generaciones. Alemania ganaría en la final a Holanda y levantaría su segundo título. Después de aquel cuarto lugar conseguido en Alemania, la carrera de Pelé en la selección peruana finalizaría en 1975, ganando la recordada Copa América de ese año. Ganando la selección peruana en esta teoría, su tercer título. Pelé hubiera escogido a Cubillas como su sucesor. Hablando de 1975, aquí Maradona debutaría con Deportivo Municipal, con la edad de tan solo 15 años. Que en la liga peruana marcaría una enorme cantidad de goles y asistencias. Pelé se desvincularía de la Alianza Lima en 1975, llegando a varias semifinales, y a una final que lamentablemente perderían. Pelé se retiraría de fútbol profesional en 1977 con el New York Cosmos, de Estados Unidos. Hablando de Maradona, hubiera tenido ofertas de equipos grandes del país, pero este rechazaría las ofertas para quedarse en el Mundi. Para las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 1978, Marcos Calderón volvería como DT de Perú para llevarlos a su tercer Mundial como DT. También Calderón convocaría a Maradona con tan solo 16 años, las eliminatorias hubieran sido las mismas y Perú ganaría a Chile y Brasil con su presencia. Y Perú clasificaría al Mundial. Calderón decidió llevar a Maradona con 17 años, a Argentina para disputar el torneo. En el Mundial los resultados sería casi lo mismo, con la victoria ante Escocia por 3-0, y la gran victoria ante Holanda por mínima, y la goleada ante Irán por 4-1. Perú clasificaría líder, junto con Escocia, que dejaría fuera a Holanda del Mundial. La cosa vendría en la segunda fase. Pero al tener la presencia de Maradona, hubieran sido los resultados casi los mismos. Se hubiera perdido con Brasil por 2-1, mientras que a Polonia se hubiera ganado por la mínima, y el 6-0 de Argentina se hubiera igualmente presentado, ya que muchos periodistas y reportes dicen de que Perú se habría vendido en ese partido, pues en mi opinión, yo diría que sí. Perú hubiera quedado quinto lugar en la tabla general del Mundial, mientras que la final hubiera sido entre Italia y Argentina, llevándose los albicelestes aquel Mundial. Aquí Maradona hubiera sido una de las piezas claves para el equipo. En 1979 se celebraba la Copa América, y aquí Maradona hubiera tenido la oportunidad de ser titular. También Perú estaba clasificada directamente a semifinales por ser la vigente campeona de América. Aquí al tener la presencia de Maradona se hubiera ganado a Chile en las semifinales por global de 3-2.
Perú clasificaría a la final ante Paraguay y yo opino que Perú y Paraguay ganaban ambos partidos que le llevaban a un desempate que finalmente Perú ganaría por 2-1 y conquistaría su cuarta Copa América. En 1980, Boca Juniors se llevaría a Maradona en sus filas que este demostraría su talento para ser titular. También se celebraba el Mundialito de 1980 en Uruguay, donde Perú participaría, pero sería eliminado en primera fase por Uruguay, que a la postre se llevaría aquel corto torneo. Marcos Calderón sería destituido en 1981 y su reemplazo sería el brasileño Tim. Se jugaría las eliminatorias rumbo a España 82, aquí se hubiera ganado todos los partidos. Y Perú se clasificaría al Mundial de 1982. Barcelona de España se interesaría por la compra de Maradona a su equipo. Mientras que se haría la gira por 3 continentes sin Maradona, donde se harían los mismos resultados. En el Mundial Maradona sería convocado en lugar de Cubillas. Aquí Perú sería agrupado con Italia, Polonia y Camerún. En el primer partido se ganaría por 2-0 a Camerún con doblete de Maradona. Ante Italia sería muy parejo, pero se hubiera ganado por 2-1, ya en el último partido ante Polonia, se hubiera demostrado mejor nivel con Maradona. Ya que hablando de ese partido en la vida real, la selección fue un completo desastre. Aquí al tener a Maradona, se hubiera empatado por un 2-2. Clasificando líder, y aquí sería eliminada la selección de Italia. En la segunda fase sería agrupada con Bélgica y la Unión Soviética. Se hubiera ganado a Bélgica por 2-0 y se empataría la Unión Soviética sin goles. Perú clasificaría a semifinales por tener mejor diferencia que los soviéticos. Las semifinales serían ante Brasil, que en su grupo eliminaría a Argentina y Polonia. Este partido sería demasiado luchado que en los 90 minutos se empataría a 1. Llevando a los tiempos extras donde una brillante jugada de Maradona donde haría asistencia a Oblitas que con un cabezazo haría el gol de la victoria, que clasificaría a Perú a la final del Mundial. En la final sería ante Alemania Federal, que dejaría fuera a Francia por penales. Aquí sería la primera enorme oportunidad para que Maradona sea campeón del mundo, con 21 años. Aquí Maradona hubiera hecho un partidazo donde marcaría uno de los 2 goles que haría que Perú gane 2-1, y gane el Mundial de España 82. El Perú volvía a ser campeona del mundo, y tendría su tercera estrella, y se quedaría en propiedad con la Copa Jules Rimet. También Maradona llegaría al Barcelona, donde hubiera tenido un corto tiempo en el equipo. Para el año 1983. Maradona se hubiera lesionado un mes antes de la Copa América que le impediría su participación en la competición. Aquí Perú sin Maradona, clasificaría directamente a semifinales, por ser nuevamente campeona de América. Esta vez el rival sería ante Brasil, pero yo opino que perdería por global de 3-1, ya que Brasil tenía a una de sus mejores generaciones en esos años. Uruguay hubiera derrotado a Brasil en esa final y ganarían una nueva Copa América. Tim hubiera renunciado a la selección peruana tras la Copa América, su reemplazo sería Moisés Barak, pero este renunciaría antes del Mundial, y al final, el DT sería Roberto Chalé. También hablando de 1983, la Copa Jules Rimet hubiera sido robada de la Videna y nunca se hubiera recuperado, lamentando a los hinchas por aquel hecho. Para 1984, Maradona en un partido en Barcelona ante Athletic de Bilbao, en una bronca, hubiera querido golpear al jugador que lo había golpeado, esto hubiera llevado su transferencia al Napoli de Italia, que ahí se haría leyenda del club, pero no jugaría las eliminatorias a México 1986, por ser nuevamente campeón defensor. Perú hubiera sido agrupado con Italia, Bulgaria y Corea del Sur, en el primer partido con Italia se hubiera empatado a 1, con gol de Maradona. Ante Bulgaria, se ganaría con un 2-1, y ante Corea del Sur se hubiera ganado fácilmente por 3-1. Clasificando como líder de grupo con 5 puntos, para octavos el rival sería Uruguay, donde se ganaría 2-0, con un gol de Maradona. Para los cuartos el rival que le hubiera tocado a Perú hubiera sido Inglaterra, que en los octavos hubiera dejado afuera a Argentina. En este partido Maradona hubiera hecho sus 2 goles más famosos, como lo eran, la mano de Dios y el gol del siglo. Perú ganaría 2-1, y clasificaría a semifinales, el rival ante una selección de Bélgica, que hubiera dejado afuera a España en cuartos. Aquí Maradona nuevamente sería protagonistas con un doblete, que clasificaría nuevamente a Perú, a la gran final nuevamente ante Alemania Federal, que ellos querían vengarse por la derrota del Mundial anterior. Aquí Chalé, hubiera dicho a los jugadores en que defiendan y en una jugada que desconcentre a los alemanes intenten buscar el gol.
Entonces Maradona tras aprovechar saque del arquero, esquivaría a los defensas y darle un pase a Franco Navarro que este último anotaría el único gol de partido, y Perú nuevamente salía campeón del mundo. Aquí la selección peruana ganaría un nuevo trofeo, y Maradona se llevaría su segundo mundial. También Perú se haría por ese entonces el mejor equipo del mundo, e incluso, sería el país que más mundiales ganó. Roberto Chalé, renovaría con la selección hasta el Mundial de 1990. Para 1987. Se haría la Copa América realizada en Argentina. Al tener un buen equipo, pienso que Perú llegaría hasta las semifinales, donde serían eliminados por Uruguay, debido a que Uruguay volvía a tener un equipo competitivo. Aquí también para su club, el Napoli sería un gran ídolo para el club, por sus buenas actuaciones y goles. Para 1989 ganaría la Copa de la UEFA, que en esos días, era el anterior torneo, que ahora se llama Champions League. Para la Copa América 1989, debido a la nueva llamada de jugadores, Perú se hubiera quedado en fase de grupos. Los hinchas se harían preguntas de que si el nivel de Perú, no era el mismo de los mundiales del 82 y el 86. Para el Mundial de Italia 1990, Perú sería agrupado con Camerún, Rumanía y la Unión Soviética. En el primer partido, se perdería con Camerún por la mínima. Ya que, como los repito, debido a la nueva llamada de jugadores haría que Perú pierda escandalosamente su nivel del mundial pasado. Esta derrota hubiera desatado una ola de críticas en el país por el nivel de la selección peruana. También Chalé sería criticado. Y me atrevo a decir de que también Pelé retirado, se uniría a esta ola de críticas. En el siguiente partido, sería ante la Unión Soviética, donde aquí se mostraría un mejor juego, donde incluso, Maradona hubiera anotado uno de los 2 goles de la selección por la victoria de 2-0, frente a los europeos. Para el último partido sería ante Rumanía, que este partido era como una revancha por del Mundial de Uruguay 1930. Aquí digo que Perú hubiera sacado un empate a 1, donde Maradona hubiera hecho una asistencia a Franco Navarro. Así Perú hubiera clasificado como mejor tercero. El rival para los octavos sería Brasil. Aquí los hinchas especulaban de que cómo sería el partido ante los brasileños, ya que Brasil contaba con estrellas como lo eran Romário, Dunga, Aldair, Branco, Careca, Bebeto, Mazinho, entre otros. Aquí pienso de que este partido, Chalé diría a los jugadores peruanos de que defiendan como lo habían hecho en la final con Alemania del Mundial del 86, ya que para él, era una final adelantada. Los peruanos lo jugarían con todo a defender y a buscar el gol, como lo habían hecho ya en la final del 86. Cosa que no lo lograrían y pienso que perderían por 2-0, y Perú sería eliminado del Mundial. Ahora pienso de que Brasil hubiera llegado a la final ante Alemania, pero digo que los europeos, ganarían por penales, ganando los alemanes igual el Mundial. También aquí se acabaría la primera carrera de Maradona en la selección peruana. Para solo dedicarse en los clubes, Maradona se iría del Napoli en 1992, para irse al Sevilla de España, pero para 1993, se iría nuevamente al fútbol argentino para jugar nivel Old Boys. También para 1993, después de la Copa América. Los hinchas pedían el regreso de Maradona para jugar las eliminatorias para Estados Unidos 94. Debido a los malos resultados conseguidos en los últimos partidos. Cosa que el Diego, decidió regresar para jugar ante Colombia, Argentina y Paraguay. En el primer partido, Perú hubiera empatado sin goles ante Argentina en Lima. También ante Colombia se hubiera empatado a 1 gol. Para el tercer partido, se hubiera sacado un empate 1 a Paraguay en Asunción. Para el partido en Buenos Aires, ante Argentina se hubiera sacado un empate 1. Ya que los peruanos jugaron con todo, ya que este equipo de Argentina, estaba en paso corto por un declive en su selección. Ante Colombia en Bogotá se hubiera perdido, esta vez por un 3-1. Y ante Paraguay en Lima se hubiera hecho la única victoria, con un 3-1. También en la misma fecha Colombia hubiera goleado 5-0 a Argentina, que haría que Perú empate en puntos, pero por la diferencia de gol, Perú pasaría al repechaje ante Australia. En el primer partido en Sydney, se hubiera empatado sin goles, ya que para en Lima ganen por la mínima, clasificando Perú al Mundial Gringo. Maradona recibió un duro entrenamiento para intentar disputar, lo que sería, su último mundial de su carrera. Perú sería agrupado junto con Bulgaria, Nigeria y Grecia. En el primer partido ante Grecia se ganaría por un ajustado 3-1.
En el segundo partido antes se hubiera dado una victoria por la mínima, pero eso sí, el partido sería sufrido por ambas escuadras. También en este partido se hubiera dado el famoso doping a Maradona, donde hubiera dado positivo en medio del partido. Sí. Maradona se hubiera perdido el resto del mundial. Ya sin Maradona, en el tercer partido se hubiera perdido 2-0 ante la sorprendente Bulgaria de ese mundial. Perú hubiera clasificado como mejor tercero. En los octavos el rival sería Rumanía, donde se perdería por 2-1. Siendo una triste derrota para la selección peruana. Maradona pondría fin a la selección peruana, ya que para ese año 1994, volvería al Deportivo Municipal, donde hubiera jugado unas temporadas, en donde se retiraría en el año 1997, a los 37 años de edad. Hablando de Perú, después del Mundial del 94, le hubiera tocado vivir sus peores épocas durante unas 2 décadas, como no clasificar a Francia 98, Alemania 2006, o tal vez Brasil 2014. Maradona hubiera sido técnico de Perú, para las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, pero hubiera quedado en el sexto lugar, a solo 3 puntos del repechaje. También para 2020. Maradona hubiera fallecido dando un día triste, para el país y el mundo. Pelé también se hubiera puesto triste por la muerte del Diego. El presidente de esos días, que era Francisco Sagasti, declararía un día no laboral en el país. Aquí se acaba esta grandiosa teoría. Suscríbanse y comenten. Adiós.